Hola, esta es la sesión 7 del tema 9. Vamos a continuar con las propiedades de las ondas. Ya vimos que las ondas se propagan en línea recta, tanto la luz como el sonido. Y ahora vamos a ver la reflexión. Una onda se refleja cuando llega a una superficie de separación entre dos medios, choca y retrocede. Coloquialmente hablando, rebota. Aquí tenemos un rayo de luz o de sonido que puede rebotar sobre una superficie y sale en otra dirección. Aquí se dibuja una línea que es la normal, que es perpendicular al punto de incidencia, y se forman dos ángulos, este y este otro. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, que más adelante lo veremos. La superficie puede ser plana, puede ser cóncava o incluso convexa. Si es plana, la normal es perpendicular a la superficie, aquí lo tenemos. Y si es cóncava, como esta situación, aquí tendría como forma de D, ¿vale? La normal tiene la dirección del radio. Aquí estaría el eje, pues si el rayo incidente golpea aquí, la normal, este sería el centro de curvatura, es decir, que si desde aquí apoyáramos un compás, podríamos dibujar un círculo con centro en este punto. Este es el punto que se le llama foco. Este es el eje de curvatura y este es el foco. Por lo siguiente, las superficies cóncavas tienen la propiedad de que cualquier rayo que choque contra esa superficie, pensad, puede ser un espejo o puede ser cualquier otra superficie. Cuando un rayo golpea esa superficie cóncava, sale reflejado, de manera que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión es el mismo, y eso va a ocurrir con cualquier otro rayo. Aquí tenemos hasta 4 diferentes, en diferentes colores. Todos, al golpear la superficie cóncava, esta es la normal, que es la dirección del radio, este es el centro de curvatura, pues todos se reflejan con el mismo ángulo, este ángulo y este es igual. Y coinciden en un mismo punto que, como digo, se llama foco. Las leyes de la reflexión precisamente reflejan estas dos situaciones que acabamos de ver. Primero, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano. Aquí lo vemos. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano, en la misma superficie. Y segundo, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Incidencia y reflexión. En vez de una superficie cóncava, también podemos tener una superficie convexa, que en vez de en forma de D, tendría forma de C. Así. ¿Vale? Bien. Vamos a ver la reflexión del sonido y luego veremos la reflexión de la luz. El sonido es una onda y cuando se refleja pues cumple las propiedades que hemos visto arriba. La velocidad del sonido en el aire son 340 metros por segundo. Entonces se produce un fenómeno que se llama eco y consiste en que, dependiendo de la superficie y la distancia, el sonido que emitimos nos puede ser devuelto, es lo que llamamos eco. Pero se tienen que cumplir una serie de requisitos. Básicamente, los oídos distinguen sonidos que le llegan con una separación mayor de 0,1 segundo, de una décima. Si llegan dos sonidos con menos tiempo de separación, los escuchamos juntos y es como una especie de interferencia, no conseguimos distinguirlo. Para apreciar el eco, si tenemos en cuenta que tienen que estar separados 0,1 segundo,
Pues la distancia de ida y la de vuelta tiene que ser igual a 0,1 segundos de tiempo. Teniendo en cuenta que el movimiento de las ondas de sonido es un movimiento rectilíneo y uniforme y que se produce a 340 metros por segundo, si la distancia de ida más la distancia de vuelta tiene que corresponder a 0,1 segundos, sumamos las dos distancias. Aquí tendríamos la fórmula velocidad igual a espacio partido tiempo. La velocidad es la velocidad del sonido en el aire y el tiempo el mínimo imprescindible para que se produzca esa situación de eco, esta décima de segundo. El 0,1 pasaría multiplicando la velocidad y eso hace un total de 34 metros. Total, es decir, ida más vuelta, lo cual significa que la distancia a la pared tiene que ser 17 metros. La pared, lógicamente, tiene que ser de un material que sea reflectante en cuanto al sonido, que no sea absorbente. De manera que, en principio, si estamos separados a una distancia de al menos 17 metros, podremos notar ese eco. Para apreciar el eco, por tanto, debemos estar a más de 17 metros. A distancias menores, el sonido que emitimos se superpone con el reflejado y se produce reverberación. Es decir, nos llega el sonido rebotado y el nuestro con una separación de menos de una décima de segundo, con lo cual nuestro oído no consigue separarlo. Y escuchamos lo que se llama una reverberación. Por ejemplo, cuando hablamos a través de un cono, simplemente a veces no hace falta ni cono, sino juntamos las manos y de esa manera pues aumentamos la capacidad de transmisión del sonido. Ahora estoy hablando poniendo mi mano alrededor de la boca y ahora pues no. Y el efecto se nota bastante. De esa manera, cuando yo, por efecto de las manos o de un cono, enfoco el sonido, tenemos un efecto de amplificación. Pasamos ahora a ver la reflexión de la luz. Tenemos varias situaciones. Podemos tener un espejo plano o espejos curvos. Y dentro de los espejos curvos, espejos cóncavos y espejos convexos. En un espejo plano, la imagen no aparece derecha, es decir, la cabeza arriba y los pies abajo, del mismo tamaño y simétrica. Simétrica se refiere a que si nosotros movemos, fijaros cómo la chica levanta la mano derecha, pero su imagen reflejada levanta la mano izquierda. A eso se le llama una simetría especular. Cambia izquierda y derecha, pero no cambia arriba y abajo. Sin embargo, si utilizamos, por ejemplo, una cuchara, tendríamos dos tipos de espejos. Por la parte donde cogemos la comida sería una zona cóncava y la parte de debajo de la cuchara sería convexa. Prueba a coger una cuchara y a mirar el reflejo de tu cara en esa cuchara. Si lo haces por la parte cóncava, te verás así. Y además depende de si estás cerca o lejos. Si estás cerca, la imagen se verá derecha y mayor, pero si alejas la cuchara de tu cara por la parte cóncava, la imagen será invertida y más pequeña, menor. Si el espejo es convexo, por ejemplo este tipo de espejo que suele estar en los cruces con poca visibilidad o a la salida de los parkings, es un espejo curvo. También se utilizan pequeños espejos convexos para pegarlos a los espejos retrovisores exteriores de los coches, porque nos da un ángulo de visión, una amplitud de visión enorme. Aquí lo estoy mirando de frente y sin embargo puedo ver lo que ocurre a la izquierda y a la derecha. Si este espejo fuera plano, me vería a mí mismo. ¿Vale?
¿vale? Por eso es tan interesante y tan útil colocarlo en cruce. Cuando tú te acercas al cruce podrás ver si se acerca algún vehículo por la derecha o por la izquierda. La imagen es siempre derecha, no la vemos boca abajo, como ocurre con el espejo cóncavo, y menor, será más pequeña. Pero en este caso lo importante es ver si se acerca algo por la derecha o por la izquierda. El tamaño en este caso pues no es una información útil. Vamos a ver lo que se llama un periscopio, que seguro que os suena. Esto lo utilizan los submarinos, aunque hoy en día en vez de espejos lo que tienen son cámaras digitales. El periscopio básico pues no es más que un tubo como este en el que hay dos espejos que están inclinados, suelen estar inclinados 45 grados para que, aplicando las leyes de la reflexión, podamos ver este objeto desde esta zona. La luz reflejada en el barco golpea este espejo, sale reflejada y vuelve a reflejarse, de manera que lo podemos ver. El ángulo pues, suele ser de 45 grados. Y como digo, hoy en día los periscopios que se utilizan en el ejército, que se utilizan en los submarinos o en otras situaciones, pues en vez de espejos lo que suelen tener son dos cámaras. Una cámara por aquí, directamente, que enfoca en el ojo. Pueden ser dos, normalmente lo que hay es una simple cámara y aquí pues una pantalla donde se ve la imagen que está captando la cámara que tenemos en la parte superior. Vamos a pasar ahora a la página 209 del final del tema, a este ejemplo resuelto, que es sobre antenas parabólicas. Una antena parabólica que se utilizan, por ejemplo, para ver canales de televisión vía satélite, captan la señal de los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. También puede ser un radiotelescopio que capta señales electromagnéticas del exterior de nuestro planeta. Y en realidad es un espejo cóncavo. Lo que refleja son ondas electromagnéticas. La luz es un tipo de onda electromagnética, dentro del espectro electromagnético es la parte visible, la que es capaz de ver nuestro ojo. Como ya hemos visto, en un espejo cóncavo, cualquier rayo u onda incidente sale reflejado en una dirección tal que confluyen en un mismo punto. Ese punto es el foco. Ahí es donde colocaremos nuestro receptor o nuestro amplificador de señal. Recibimos las señales electromagnéticas, las concentramos en un punto, las amplificamos y de ahí pues las grabamos o las visualizamos en un sistema de recogida de información. También nos puede servir como emisor. En este caso simplemente hay que darle la vuelta a los rayos. Desde aquí emitiríamos ondas hacia la superficie parabólica, de manera que los rayos que salen del foco van a salir reflejados de manera paralela. Moviendo la antena la podemos orientar hacia donde queramos lanzar o emitir esas señales. Y por último vamos a hacer los ejercicios 36 a 39 del final del tema 6. Recuerda que hay que ir parando el vídeo para copiar los ejercicios en el cuaderno, pero no hay que enviarlo como tarea. Mira, aquí tenemos el 36 que nos dice que las salas de conciertos suelen tener paneles reflectantes en el techo, cortinas alrededor del escenario o materiales específicos en la superficie. Eso hace que mejore la audición de estos elementos. Aquí tenemos un esquema, como por ejemplo aquí tenemos una orquesta tocando. Todos los sonidos que salen de la orquesta van a ser reflejados por esta superficie para que lleguen a todos y cada uno de los espectadores.
Los más alejados recibirán el sonido reflejado en diferentes zonas que los espectadores más cercanos, pero todos van a recibir el sonido. En el ejercicio 37, aquí tenemos una cuchara y puede funcionar como un espejo. Observa la siguiente imagen y explica qué tipo de espejo hay por cada lado de la cuchara y razona en cada caso cómo sería la imagen si te acercas a la cuchara. Bueno, pues aquí tenemos la imagen de la izquierda, se ve una imagen derecha y de menor tamaño que el objeto, puesto que cabe toda la cara en la cuchara. Se trata de un espejo convexo. En la imagen de la derecha se ve una imagen invertida y de menor tamaño que el objeto, puesto que cabe toda la cara en la cuchara. Se trata de un espejo cóncavo. Esta sería la parte cóncava de la cuchara por donde cogemos el alimento y esta sería la parte convexa. En el caso de la izquierda, si nos acercamos a la cuchara, la imagen seguirá estando derecha, irá aumentando de tamaño, pero siempre será más pequeña que el objeto. El objeto se refiere a nuestra cara. Nuestra cara obviamente es más pequeña que la cuchara y sin embargo, como dice aquí, cabe toda la cara en la cuchara. Sin embargo, si nos reflejamos en un espejo plano, el tamaño de nuestro reflejo es exactamente igual en tamaño y orientación que nosotros mismos. En el caso de la derecha, al tratarse de un espejo cóncavo, si nos acercamos mucho veremos una imagen derecha y de mayor tamaño que el objeto, con lo que no veríamos la cara entera en el reflejo. Eso lo podemos probar con una cuchara, por un lado y por otro, acercando y alejando, y viendo cómo cambia nuestro reflejo. Pasamos al 38. Se pueden utilizar espejos curvos para modificar el campo de visión y obtener imágenes de distinto tamaño. Contesta explicando tu respuesta. ¿Qué tipo de espejo es el más adecuado para los retrovisores y cuál es el mejor para maquillarse con detalle? Bueno, pues en el caso de los retrovisores de los coches, se trata de ver objetos que están situados a cierta distancia. Interesa que las imágenes sean derechas y que se vean los automóviles completos, es decir, que la imagen sea de menor tamaño que el objeto. Por tanto, los más adecuados son los espejos convexos. En este caso, cuando nos vamos a maquillar, nos situamos cerca del espejo. Interesa que la imagen sea derecha y de mayor tamaño que el objeto, para apreciar los detalles de la cara, es decir, que tenga un resultado o un efecto de aumento de los detalles. Por tanto, los más adecuados son los espejos cóncavos. Puedes mirar a ver si en casa tienes algún espejo que sea específico para maquillarse. Y ya verás cómo aumenta el tamaño del reflejo y tiene un efecto de aumentar, como si fuera una lupa. Y el 39. La mayor parte de las lámparas de estudio o los focos de fotografía están rodeados de una pantalla reflectante en forma de campana. Aquí lo tenemos, ¿vale? Observa la imagen y explica por qué y qué pasaría si la pantalla fuese negra. Bueno, el objetivo es conseguir que los rayos reflejados en la campana también iluminen. Fijaros cómo aquí tengo la bombilla. Pensad en qué pasaría si no estuviera esta campana o esta pantalla. Se iluminaría toda la habitación. Entonces, este tipo de lámparas me interesa que iluminen de una manera localizada. Bueno, pues lo que hago es aprovechar la pantalla para que todos los rayos se reflejen en esa pantalla y salgan reflejados hacia abajo. Tenemos una zona muy iluminada y otra zona prácticamente en sombra. Si la pantalla fuera negra, absorbería la luz que le llega y no reflejaría prácticamente luz, con lo cual la lámpara iluminaría mucho menos. Entonces se suelen poner, dependiendo de la cantidad de luz que queremos alrededor de la pantalla, pues podemos ponerla blanca o podemos ponerla de distintos colores. Bien, pues esto es todo en la sesión 7 del tema 9. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.